Hola a todos. Vamos a estudiar los capítulos 39 al 42 de Alma. Son capítulos muy ricos en principios y en doctrinas. Evidentemente no vamos a poder tocarlo todo, pero se me ha ocurrido que si queréis en vuestros comentarios podéis hacerme preguntas sobre algunos versículos o algunas doctrinas en correcto, cualquier pregunta que tengáis, y quizás podríamos hacer un vídeo contestándolos. Aquí Alma está hablando a su hijo Coriantón. Ya ha hablado con Elamán y con Shiblón y ahora le habla a Coriantón. Coriantón había cometido un terrible pecado sexual yendo con una prostituta, una ramera que se llamaba Isabel. Lo primero que le dice Alma a su hijo no es acerca de haber cometido un pecado sexual. En el versículo 2 le dice: porque tú no hiciste tanto caso de mis palabras entre el pueblo de los zoramitas como lo hizo tu hermano, y esto es lo que tengo en contra de ti. Tú seguiste jactándote de tu fuerza y tu sabiduría. Es decir, eras vanidoso, pensabas que lo sabías todo, pensabas que lo controlabas todo, pensabas que eras invulnerable. En el capítulo 38, versículo 11, a su hijo Shiblón le dice: procura no ensalzarte en el orgullo, sí, procura no jactarte de tu propia sabiduría ni de tu mucha fuerza. Y es más adelante, después de decirle que había pecado jactándose de su fuerza y su sabiduría, que le dice: y esto no es todo, hijo mío. Tú hiciste lo que para mí fue penoso, porque abandonaste el ministerio y te fuiste a la tierra de Sirón, en las fronteras de los lamanitas, tras la ramera Isabel. Y en el versículo 5 y 6 dice algo muy interesante, digno de mucho estudio. ¿No sabes tú, hijo mío, que estas cosas son una abominación a los ojos del Señor? Sí, más abominables que todos los pecados, salvo el derramar sangre inocente o el negar al Espíritu Santo. Porque aquí, si niegas al Espíritu Santo una vez que haya morado en ti, y sabes que lo niegas, he aquí es un pecado que es imperdonable. Sí, y al que asesina contra la luz y el conocimiento de Dios, no le es fácil obtener perdón. Sí, hijo mío, te digo que no le es fácil obtener perdón. El peor pecado es el pecado contra el Espíritu Santo. El segundo peor es derramar sangre inocente. Y el tercero es el pecado sexual. Entonces, después de decirle que no debía haberse llevado por las concupiscencias o las lujurias de su corazón, de sus ojos, entonces le explica una serie de cosas que son respuesta a las preocupaciones de su hijo. Si queremos saber de manera resumida qué opina el Señor en cuanto a la castidad, podemos ir a la publicación para la fortaleza de la juventud. En el capítulo La pureza sexual dice: la intimidad física entre el esposo y la esposa es hermosa y sagrada. Es ordenada por Dios para la creación de los hijos y para la expresión de amor entre el esposo y la esposa. Dios ha mandado que la intimidad sexual se reserve para el matrimonio. Cuando eres sexualmente puro, te preparas para hacer y guardar convenios sagrados en el templo. Te preparas para establecer un matrimonio fuerte y para traer hijos al mundo como parte de una familia eterna y amorosa. Te proteges del daño espiritual y emocional que resulta del compartir la intimidad sexual fuera del matrimonio. Además, te proteges de enfermedades nocivas. El permanecer sexualmente puro te ayudará a estar seguro de ti mismo y a ser verdaderamente feliz. Aumenta tu habilidad para tomar buenas decisiones ahora y en el futuro.
La norma del Señor en cuanto a la pureza sexual es clara e inalterable. No tengas ninguna clase de relación sexual antes del matrimonio y sé completamente fiel a tu cónyuge después del casamiento. A menudo, cuando las personas cometen un pecado sexual, se sienten deprimidas, se sienten desesperadas, sienten que no tienen valor, que ya Dios, que Jesucristo ya no les ama. La hermana Joy D. Jones, en una conferencia general, enseñó acerca de dos palabras críticas. Permítanme hablar de dos palabras muy críticas: valor y dignidad. El valor y la dignidad no significan lo mismo. El valor espiritual significa valorarnos de la misma manera que lo hace el Padre Celestial, no como el mundo lo hace. Nuestro valor se decidió antes de que llegáramos a esta tierra. El amor de Dios es infinito y perdurará para siempre. Por otro lado, la dignidad se alcanza mediante la obediencia. Si pecamos, seremos menos dignos, pero nunca tendremos menos valor. Seguimos arrepintiéndonos y procurando ser como Jesús sin que se altere nuestro valor. Como enseñó el presidente Brigham Young, el espíritu más inferior que está ahora mismo sobre la tierra vale mundos. No importa lo que ocurra, siempre tendremos valor en la vista de nuestro Padre Celestial. Algo que me llama la atención en el capítulo 40, el primer versículo dice: «Y ahora bien, hijo mío, he aquí algo más que quisiera decirte, porque veo que tu mente está preocupada con respecto a la resurrección de los muertos. He aquí, te digo», es decir, yo como padre veo que tienes una preocupación y voy a intentar responderte acerca de esa preocupación. En el siguiente capítulo, en el capítulo 41, vemos lo mismo. Versículo 1 le dice: «Y veo que tu mente también ha estado preocupada en cuanto a este asunto, mas he aquí, te lo explicaré». Esto es importantísimo porque vemos la buena relación que Alma tiene con sus hijos. Veo, percibo que tienes una preocupación, así que te digo, te explico. Tenemos que responder a las preguntas de nuestros hijos. Si nosotros, sus padres, no lo hacemos, alguien más lo hará. Una vez que Alma ha comentado a su hijo ese terrible pecado que ha cometido y cuánto le ha dolido y cuán terrible es, su padre Alma empieza a explicarle cosas como la necesidad de la expiación de Jesucristo, la restauración de las cosas, la resurrección, cómo Jesucristo, el Hijo de Dios, es la figura central en el plan de redención, precisamente porque Coriantón tenía una serie de preocupaciones. Y si estudiamos los capítulos 40, 41 y 42, podemos ver que lo que le preocupaba a Coriantón era que si Dios es tan misericordioso, ¿cómo podemos ser castigados por nuestros pecados? ¿Cómo puede haber consecuencia al pecado, a transgredir la ley, si al fin y al cabo Dios es misericordioso? Yo en el instituto tenía unos amigos, eran maravillosos, sigo en contacto con muchos de ellos, y recuerdo una conversación en la que una de ellas me dijo que Dios es tan misericordioso que al final perdonará a todo el mundo. Y esto es algo que Satanás intenta poner en nuestras mentes y que hace que pequemos con más facilidad. Existe la misericordia, sin lugar a dudas, pero también existe la justicia. Y estos capítulos están llenos de hermosas doctrinas, principios, escrituras que aclaran este aspecto. Por ejemplo, en el capítulo 41, en el versículo 2, Alma le dice: «Te digo, hijo mío, que el plan de la restauración es indispensable en la justicia de Dios, porque es necesario que todas las cosas sean restablecidas a su propio orden.
He aquí, es preciso y justo, según el poder y la resurrección de Cristo, que el alma del hombre sea restituida a su cuerpo y que el cuerpo le sean restauradas todas sus partes. Está hablando acerca de la resurrección. Y en el versículo 3 dice, y es indispensable que en la justicia de Dios, que los hombres sean juzgados según sus obras, y si sus hechos fueren buenos en esta vida, y buenos los deseos de sus corazones, que también sean ellos restituidos a lo que es bueno en el postrer día, y si sus obras son malas, les serán restituidas para mal. Por tanto, todas las cosas serán restablecidas a su propio orden, todo a su forma natural. En el versículo 5 se nos dice, uno levantado a la dicha de acuerdo con sus deseos de felicidad o a lo bueno, según sus deseos del bien, y el otro al mal según sus deseos de maldad. Porque así como ha deseado hacer mal todo el día, así recibirá su recompensa de maldad cuando venga la noche. Y en el versículo 10 tenemos una escritura maravillosa que todos deberíamos recordar, y os invito a que la memoricéis. Versículo 10. No vayas a suponer, porque se ha hablado concerniente a la restauración, que será restaurada del pecado a la felicidad. He aquí, te digo que la maldad nunca fue felicidad. Para terminar, me gustaría leer los versículos de Alma 42, 23 al 25 y luego el versículo 31. Y quiero que disfrutéis con esta maravilla. Dios no cesa de ser Dios, y la misericordia reclama al que se arrepiente, y la misericordia viene a causa de la expiación, y la expiación lleva a efecto la resurrección de los muertos, y la resurrección de los muertos lleva a los hombres de regreso a la presencia de Dios, y así son restaurados a su presencia para ser juzgados según sus obras, de acuerdo con la ley y la justicia. Pues he aquí la justicia ejerce todos sus derechos, y también la misericordia reclama cuanto le pertenece, y así nadie se salva, sino los que verdaderamente se arrepienten. ¿Qué, supones tú que la misericordia puede robar a la justicia? Te digo que no, ni un ápice. Si fuera así, Dios dejaría de ser Dios. Y ahora bien, oh hijo mío, eres llamado por Dios para predicar la palabra a este pueblo. Ve, hijo mío, declara la palabra con verdad y con circunspección, para que lleves almas al arrepentimiento, a fin de que el gran plan de misericordia pueda reclamarlas, y Dios te conceda según mis palabras. Amén. Y este es mi deseo, mis queridos hermanos, que nosotros centremos nuestra vida en la redención que viene por y a través de Jesucristo. Es necesario que haya un castigo. Sin castigo no habría miedo a pecar. Es necesario que haya una misericordia, pero esa misericordia solo la puede traer Jesucristo. Nosotros lo que podemos hacer es arrepentirnos y hacer buenas obras, pero la salvación viene por Él, solamente por Él. Testifico de Jesucristo, del Hijo de Dios, del plan de salvación. Si hemos pecado, debemos arrepentirnos. Es así de sencillo y a veces quizás así de complicado. Pero hay esperanza. Y quiero decirte, a ti que me estás viendo, que siempre va a haber esperanza, que nuestra alma es valiosa a los ojos de Dios, que Él murió por nosotros, que a veces podemos ser indignos, pero que nuestro valor siempre es incalculable a sus ojos y debería serlo también a los nuestros. En el nombre de Jesucristo. Amén.